Martín Barba para hablar del caso María Belén y el traslado que se le corre ahora al Estado paraguayo. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Liz. Muy buenas tardes, Raúl, a ustedes y a la audiencia, a su disposición. Gracias, doctor. Queríamos hablar un poco con usted con relación a lo que salió ayer, el traslado que se le corre al Estado con relación a la demanda que planteó María Belén. Sí, en primer lugar quiero acotar una cosita, ¿verdad? María Belén está con un refugio en el Uruguay en virtud a que la jueza Lizy Teresita Sánchez decretó una orden de detención en su contra sin haberla notificado de ninguna audiencia. Mi cliente estuvo a disposición, mi cliente lo único que quiere ir a juicio oral y demostrar su inocencia. A ella le metieron en una bolsa de compranotas luego de que ella denunció a Christian Krivkovich como o por acoso sexual. En venganza, la católica le mete a ella en esa bolsa de compranotas como la última, exactamente 2 años después de haber estado el tema de los compranotas, ¿verdad? Entonces, para acotar que ella no, es que no se presentó a una audiencia, a ella jamás nadie le notificó de ninguna audiencia, a ella le decreta sin qué ni para qué su detención la jueza Lizy Teresita Sánchez, le saca a sus abogados, nos saca nuestra representación, por ende no pudimos apelar esa resolución y como no pudimos apelar la resolución, presentamos una acción de inconstitucionalidad ante la Corte sobre esa orden de captura que decretó Lizy Teresita Sánchez. Esa acción de inconstitucionalidad lleva ya 3 años sin resolverse en la Corte. O sea, hace 3 años que presentamos la acción de inconstitucionalidad y la Corte no resuelve. Hay una ¿Por qué no rebeldía ahí resuelve? entonces, doctor, en el caso de Lisi. Claro, porque Lizy decreta la orden de detención y mi Rebeldía de captura. cliente, exactamente, y mi cliente ahí pide el refugio en Uruguay porque estaban decretando su detención sin ningún asidero jurídico. Es más, te comento una cosa, presentamos una denuncia en Auditoría General de la Corte y Auditoría General sacó una resolución que dice que la orden de captura dictada por Lizy Teresita Sánchez es antijurídica y corresponde su nulidad. Por supuesto, hoy yo sabemos, y Liz también, Ujú. todos los colegas, de que superintendencia te saca la resolución, pero no es vinculante al proceso. ¿Y esa Entonces, resolución cuándo salió, doctor? esa resolución salió a los 2 o 3 meses de que Lizy Sánchez Haya editado. haya dictado la rebeldía. Ujú. Superintendencia se expidió rápidamente y la Corte a hoy no está haciendo efectiva esa resolución de superintendencia de la Corte, ¿verdad? Valga la redundancia. Otra cosita, eh, esa misma resolución de superintendencia dice que la jueza Lizy Sánchez debe ir al jurado de enjuiciamiento magistrado por obrar antijurídicamente. Jamás al día de hoy la Corte ha enviado los antecedentes de Lizy Sánchez al jurado como detalla la resolución de auditoría. Doctor, y en esta demanda contra el Paraguay, ¿cuáles Sí, son los argumentos en sí? ¿Esto que nos estás diciendo? ¿Qué más? bueno, básicamente hemos denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad?, que en Paraguay Belén no tiene acceso a la justicia y no hay independencia en la justicia. Vemos que Christian Krivkovich era el patrón del juez y del fiscal que estaba investigándolo a él por acoso sexual. Recordemos que Lizy Teresita Sánchez, su cargo depende de Krivkovich. Ella era una jueza interina y en el jurado, con Krivkovich a la cabeza, del Consejo de la Magistratura, la han salvado de innumerable cantidad de denuncias y como premio ella dictó esa orden que hoy auditoría dice es antijurídica y por la cual mi cliente está en el exilio en Uruguay o en el refugio en Uruguay. O sea, no se nuestra Constitución habla de que tenemos que litigar en igualdad de condiciones. ¿Y cómo yo voy a litigar con un miembro del Consejo de la Magistratura, que es el que pone en terno al juez y al fiscal, y
con un miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados que el cargo del fiscal depende de él. Como prueba basta un botón. El fiscal Fabián Centurión ordenó la pericia del celular, ni siquiera de Criscoy, de mi cliente. Y el día de la pericia, cuando contratamos los peritos técnicos, tanto parte nuestra como de Criscovich y de la Fiscalía, el mismo fiscal anula la pericia cuando se encontró que todos los mensajes existían ahí. Anula la pericia y dice, esta causa se desestima porque acá no hay un acoso sexual, hay un galanteo y cortejo del profesor a la alumna. Y suspende la pericia. Evidentemente, ese fiscal, si no hacía eso, perdía el cargo. Entonces... ¿Y no le denunciaste a él, doctor? Por supuesto que hemos denunciado a él y a una cantidad de fiscales, pero ¿dónde le denunció? En donde Criscoy era el que tenía que investigar al fiscal. Él no está ya ahora en ninguno de esos, ¿verdad, doctor? No, hoy él no está, pero dejó a su alter ego, que es Rufinelli, socio de él en el estudio jurídico y también ex decano de la Universidad Católica. Entonces, es un triángulo de poder muy poderoso que creo que con esta denuncia ante la Comisión Interamericana vamos a poder desnudar que es el mismo caso de apriete de González Dar a sus víctimas a través del jurado. La Iglesia Católica lo hace también a través del jurado con sus representantes. El mismo caso de apriete. Ustedes estaban hablando antes del caso, creo que de Alexa, y ven cómo está terminando, a pesar del cura haber sido condenado, ahora la causa va a extinguirse, va a prescribir, ¿verdad? Sí. Tenemos el cura de Encarnación que violó a un niño y fue multado con 5 millones de guaraníes. Esa fue la multa, por violar a un niño, ¿verdad? Entonces, todas estas sentencias se consiguen a través del jurado y a través del consejo. Y la iglesia así consigue su impunidad. Tenemos el cura que vendía niños, hace poco vino y denunció a esta chica de Italia, ¿verdad? Y hasta hoy el cura no está ni siquiera imputado. Y ella fue vendida y trajo las pruebas de que ese cura la vendió a sus, vamos a decir, padres adoptivos, ¿verdad? Jamás ese cura fue imputado. ¿Por qué? Porque, repito, a través del Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento, la iglesia consigue esta impunidad. Tenemos a este Narciso Velázquez, está imputado por estafa, fue imputado por estafa, admitió el hecho, y él es decano de la UCA y da cátedras de moral adentro de la UCA, y, espera un poquito, presidente del CONES, una persona imputada por estafa que asume el hecho. Doctor, ¿y el Estado paraguayo hasta cuándo tiene para contestar esto? Tiene 3 meses para contestar y eventualmente tiene un mes de prórroga, ¿verdad? Pero ¿qué va a contestar el Estado paraguayo si el propio Ministerio de la Mujer apoya a Belén en esta causa? El propio Ministerio de la Mujer públicamente en sendas publicaciones periodísticas ha apoyado a Belén en esta lucha, ¿verdad? Quiero que... Y entonces tiene que haber un acuerdo, entiendo, ¿o no? Y nosotros lo único que estamos esperando es que la Corte resuelva la acción de inconstitucionalidad. Y ese es nuestro acuerdo. O sea, si la Corte resuelve lo mismo que resolvió auditoría de la Corte, porque no creo que auditoría diga una cosa y la Corte diga otra, o si no, ¿para qué estamos financiando cantidad de auditores? ¿Verdad? Entonces, si la Corte resuelve la acción de inconstitucionalidad, y ustedes saben que para dictar una rebeldía hay que tener una audiencia previa y estar notificado de esa audiencia. Nosotros no es que nos fuimos notificados. La jueza dice que decreta la orden de detención de mi cliente a los efectos de que la causa no se extinga y la causa no prescriba. Entonces, espera un poco, acá vamos a cambiar ahora las normas jurídicas porque a la iglesia no le conviene que una causa se prescriba o se extinga. Y entonces vamos a decretar una orden de detención. Y esto no lo digo yo, está la orden, les puedo enviar la orden de detención de mi cliente, y en ningún momento ya fue llamada a ninguna audiencia, a ninguna, porque si le llamaban a una audiencia, se iba y listo. Acá la verdad es que mi cliente quiere ir a juicio oral y quiere... ¿Y se va a presentar, doctor?
Por supuesto, mi cliente se levanta la orden de captura y al día siguiente se presenta. Pero mi cliente no se puede presentar a una detención que no sabe cómo va a terminar ni cuáles son los efectos. ¿Por qué mi cliente va a tener que ir a buen pastor si nunca nadie le llamó a ninguna audiencia? Doctor, O te sea, hago una sí, consulta sí, un poco abierta. En caso de que se resuelva la por acción de favor. inconstitucionalidad, ¿esta demanda ante la comisión se va a retroceder la demanda? ¿Ustedes van a retroceder o sigue su curso? La demanda va a proseguir Ujú. su curso, pero mi cliente automáticamente se presenta ante la justicia porque al anularse su orden de detención ya no existe motivo para el refugio y ella va y va a pedir acudir al juicio oral, va a ir al juicio oral. Recordemos que como comenzamos esta conversación, mi cliente fue metida en esa bolsa de compranotas 2 años después de que la Católica sacó a la luz la compra y venta de notas, como represalia por haberle denunciado a Krikovic y para que otra alumna no se anime a hacer lo que ella hizo. Entonces, mi cliente fue denunciada por comprar su última nota para recibirse. Si sabía comprar nota, hubiese comprado la del primer curso, segundo, no la última para recibirse. Entonces, y te digo más, en la carpeta fiscal obra la declaración del profesor de Derecho Marítimo que dice, no, Belén pasó y sacó 4, y me acuerdo perfectamente que sacó 4 y no compró ninguna nota, porque uno, yo no le vendí, y dos, su apellido es muy difícil, es imposible olvidarlo, ¿verdad? Y recuerdo perfectamente que sacó 4. O sea, esa es la única prueba que la Católica puso contra Belén, solamente meterle en la bolsa de comprar nota. Belén se quiere ir a cultural y demostrar que Pero nunca doctor, compró. si se Sí, presenta, se va a tener que presentar en audiencia nomás, directamente en audiencia. O sea, y la causa no creo que le declaren la detención directamente. O sea, no sé, me espera. parece Yo me, nomás voy a, yo que me voy a eso de presentar, te hago una consulta, te hago una llevarte consulta, al buen pastor, digo, doctor, no, no sé. ok, te hago una consulta. Sí. Yo, como abogado, le tengo que llevar a presentar ante esa jueza que me sacó la intervención a mí y que decretó la rebeldía de mi cliente sin llamarle a ninguna audiencia, atropellando todos los derechos procesales de mi cliente. Junto a esa jueza yo me tengo que ir a presentar con mi cliente. No, yo tengo una resolución de auditoría de la Corte que dice que la orden de captura es nula. Entonces lo que corresponde es que la Corte, a través de la acción de inconstitucionalidad presentada, anule la orden de detención. Y si la Corte dice que no corresponde, perfecto, veremos los mecanismos para que mi cliente se presente. Pero hoy hace 3 años que la Corte no dice ni sí ni no. La Corte no resuelve esa acción de inconstitucionalidad. Y si la Corte resuelve, Y te no sabe repito, cómo está hay ya votos, está integrada la sala, ¿cómo está? ¿No sabe? al día de hoy, hasta donde yo sé, estaban integrando la sala todavía, 3 años después, porque hay una cantidad de inhibiciones, nadie quiere entender en esa causa, Se ¿verdad? inhibieron todos los ministros. Casi todos, ¿verdad? Creo que queda todavía Fretes y ahora entró Ríos. Ríos y probablemente Ríos acepte porque creo que él no tiene, no es de la vieja guardia, vamos a decir, porque todos los de la vieja guardia se han inhibido en su Pero frente oportunidad. de la vieja guardia. Fretes sí es de la vieja guardia y Fretes hasta hoy no se inhibió, es el único que no se había inhibido de esa causa, Y Diesel no sé el motivo. Diesel también se inhibió, se todos se inhibió. han inhibido, te repito. A hoy el único que no estaba inhibido era Fretes, Ríos, y se estaba buscando un camarista que al día de hoy yo no estoy notificado que camarista haya aceptado o acepte integrar esta sala, ¿verdad? Esa es la realidad de esa acción de inconstitucionalidad, pero ya pasaron 3 años. No salió ¿Eh? todavía ni la admisibilidad. No, todavía, no, absolutamente nada, ¿verdad? Porque te repito, esa corte no se integra. Y Entiendo. eh, lo importante acá es que, te repito, existe una resolución de superintendencia de la corte que dice que la orden de captura es ilegal, ilegítima y nula. ¿Es de la superintendencia de la resolución o es Es de la de los superintendencia. auditores? No, la resolución es de la superintendencia de la corte. ¿Quiénes ¿Verdad? firmaron esa resolución, doctor? ¿Los ministros? ¿Qué ministros? Te puedo enviar la resolución porque no la tengo ahora
en mente porque tiene más de 2 años y medio. Ya, Así que entiendo. mató esta resolución, ¿verdad? Pero esa resolución fue publicada en los medios de prensa, fue pública, inclusive se ha cuestionado que esta magistrada, a pesar de tener esta resolución en contra, no sea parte de la causa. Ya. Doctor, entonces, este es un proceso en cuanto a la demanda que ustedes plantearon ante la Comisión Interamericana. Es un proceso de admisibilidad primeramente, entonces se espera que el Estado responda y luego la Corte va a decidir si admite o no. Todo esto que estuvimos hablando son o es parte de nuestra denuncia ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana ya aceptó entender en esta causa, por eso le corre traslado al Estado paraguayo. Y ahora el Estado paraguayo tiene que responder todos estos cuestionamientos que le hace la Comisión, o todas estas, vamos a decir, interrogantes, preguntas, y no le va a quedar otra que responder, que hace 3 años no resuelve. Y que el propio, te repito, imagínate, la ministra de la Mujer a favor de la causa de Belén. La Cámara de Senadores por unanimidad le pidió su renuncia a Cricovich para que litigue en igualdad de condiciones y no siendo un suprapoder contra un particular. Entonces, imagínate, tenés la Cámara de Senadores que le pidió a Cricovich que renuncie y se aferró al cargo hasta el último día, ¿verdad? El Ministerio de la Mujer pidió también la renuncia de Cricovich, ¿verdad? Lo único que Crico tiene es lo que maneja, que es el jurado y el Consejo de la Magistratura, por ende también el Poder Judicial. Y Estoy viendo, judicial, doctor, sí. Estoy viendo acá los antecedentes. La auditoría es la que recomienda, pero parece que la superintendencia no dictó resolución, pues no encuentro ninguna resolución de la superintendencia de la Corte. La auditoría recomendó, la que recomienda y elevó a superintendencia de la Corte. O sea que no hay una resolución de superintendencia de la Corte entonces. Porque la superintendencia pues son el presidente y los vicepresidentes de la Corte directamente, pues ya van a poder resolver si esta jueza sale o no. Así mismo, y ellos o sea, no hay una resolución de superintendencia, hay una resolución, una recomendación de auditoría. No. La recomendación de auditoría está firme y se elevó a superintendencia. Pero no hay... Superintendencia trató el tema de la suspensión en sesión pública de la jueza Lizy Teresita Sánchez y llevaron a cuarto intermedio y nunca más se habló del tema. Quedó en cuarto intermedio esa sesión. O sea, no hubo resolución al final. No hubo resolución. Hasta el día de hoy no hubo la resolución de superintendencia. Lo que está firme es el dictamen de auditoría. Ya. Doctor, se nos acabó nuestro programa. Muchísimas gracias, muy amable de su parte. A usted. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Martín Barba era el que nos hablaba, el abogado de... María Belén Whittinslow. Te salió. Sí, estábamos